Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, a esta invitación, a este encuentro con nuestro estimado maestro Carlos Alberto Vergara Hernández, quien además de aceptar esta cálida invitación y su amabilidad es enorme, pues me place tenerlo como colega en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, y voy a leer un poco su semblanza, ¿no? Para esta introducción, esta presentación. El maestro Carlos Alberto Vergara Hernández cursó la licenciatura y la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesor de las asignaturas Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Es activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, y realiza acompañamiento jurídico a víctimas de violencia de género y discriminación. Además, realiza actividades de investigación en temas de diversidades sexogenéricas. Pues bienvenido, estimado maestro Carlos, en estos días de activismo, en estos días, 16 días de activismo desde el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Repito, es un honor tenerte con nosotros aquí en Amarelil. Y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Heridas que Hablan, Transfeminicidios y Diversidades en Lucha. Muchísimas gracias, maestra María del Socorro Pensado. Es un verdadero honor, pero más que un honor es un gusto estar por acá, haber coincidido en la vida, pues casi que por casualidad, y haber encontrado pues estas coincidencias en la lucha por los derechos, por la educación, justamente por el tema también de género. Entonces, pues es un honor y un gusto estar por aquí compartiendo el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Hoy justamente les vamos a hablar sobre transfeminicidios y estas diversidades en lucha, la importancia que tiene todas las personas trans y la defensa de sus derechos, que no se hagan a un lado las violencias estructurales, ¿no? Esta parte de los distintos ámbitos que a veces nosotros hacemos a un lado justamente, ¿no? Y dejamos atrás, no reconocemos o queremos separar del resto de las personas, y la realidad es que no es así, ¿no? Los derechos humanos son para todas las personas y es fundamental tenerlo presente para la práctica diaria, para garantizar una igualdad tanto real como material, ¿no? Existe ahorita muchísima lucha, no solamente a un nivel de la vida presencial, sino de esta parte normativa, ¿no? De que realmente esté ahí esta protección de los derechos a las personas trans, de que se reconozcan las diversidades. Y si bien por lo que hace a nuestro país hemos avanzado muchísimo, y por supuesto gracias al derecho internacional, es fundamental que ese derecho se aplique, ¿no? Porque muchas veces ya está ahí escrito, como lo es, por ejemplo, con la tipificación del transfeminicidio a nivel local, ¿no? En la Ciudad de México. Y tenerlo, pero realmente aplicarlo, ¿no? Realmente que esas sanciones estén para las personas responsables. Nosotros visualizamos, ¿no? Muchas veces cometemos diversos errores en tener que solamente hay un mes para tener un enfoque, ¿no? De las poblaciones LGBTIQ+. Y no es así, realmente es lo mismo que en estos 16 días de activismo, que no solamente son estos días, sino el resto del año, toda la vida. Y es la importancia que uno tiene que darle, ¿no? Es una parte igualitaria, forman parte de buenas prácticas que debemos llevar a cabo todos los días, y no solamente dejarle la responsabilidad a políticas públicas, dejarle la responsabilidad a entidades de gobierno, sino que por supuesto que ellos tienen una obligación, tienen un deber de asegurar la parte del estado de bienestar de toda la ciudadanía. Pero dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros grupos, ahí es donde nosotros nos desenvolvemos, y es la parte fundamental, ¿no? Para tener este reconocimiento. Así que, pues te cedo el uso de la voz, estimado maestro Carlos. Muchísimas gracias, maestra. La maestra ahorita estaba mencionando algo muy importante, que es no abordar los temas solo en una fecha específica, sino siempre, ¿no? Constantemente. Y justamente un poquito, a mí cuando me invitó a este tema me pareció importantísimo, porque era como una intersección entre dos temas fundamentales, ¿no? Que eran personas trans, ¿no? Que justamente tienen varios momentos para recordarse en el año, apenas el 20
de noviembre, el Día de la Remembranza Trans, aquí en la Ciudad de México. También ahora pues con el caso de los 16 días de activismo, ¿no? Y que junta un tema importante que es el del transfeminicidio, que ha sido poco atendido en México. Originalmente muy poco, bueno, todavía muy pocas entidades federativas lo regulaban, digamos. Primero empezó Nayarit, que fue la primera entidad federativa, después le siguió Baja California Sur y, digamos, muy recientemente, apenas en agosto del año pasado, la Ciudad de México, con la adición de un artículo ter al 148 del Código Penal, y se han ido sumando otros recientemente, el Estado de México también, pues con la finalidad de atender un tema problemático que es el del transfeminicidio, ¿no? Que digo, tiene algunas problemáticas que ahorita a lo mejor yo pudiera mencionar si nos diera tiempo, pero de entrada, pues hablar de transfeminicidio pues implica justamente eso, privar de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género, ¿no? Me voy a permitir leer más rápido el genérico, que es: comete el delito de transfeminicidio quien por razón de identidad de género o expresión de género prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida se encuentre dentro del espectro femenino de género. Y ya, luego viene como en el tipo de feminicidio, tal cual la descripción de lo que se entienden razones de identidad o expresión de género, ¿no? Son muy similares en el caso de el feminicidio, aunque bueno, obviamente se pueden incluir algunas otras. Y esto se da particularmente en la necesidad de señalar una problemática que sucede todavía, incluso con el tipo penal, y que sucede en gran parte del país, que era no respetar la identidad o expresión de género autopercibida de las personas después de su muerte, ¿no? Entonces vamos a suponer que había una persona que se encontraba sin vida, cuya expresión de género era femenina, pero cuya genitalidad, por ejemplo, correspondía con la de un hombre, ¿no? En este caso, las fiscalías normalmente lo catalogaban como un homicidio simple. Y aquí hay pues varias problemáticas, ¿no? Primero, no respetar eso, ¿no? La autoadscripción de la persona a identificarse como una mujer. Y segundo, ignorar que había razones de género, es decir, que había motivación específica por parte del agente activo para privar de la vida a esta persona. Normalmente lo que se ha llamado, pues entre los activismos, crímenes de odio, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llama crimen por prejuicio. Eh, en este caso, había obviamente la ignorancia o la omisión de estos dos elementos que eran fundamentales: que a la persona se le había privado de la vida por una razón específica, pues sí, de odio o de prejuicio, de discriminación, y segunda, que había una autoadscripción. En la Ciudad de México, aunque no fue la primera entidad federativa que lo hizo, sí hubo un camino mucho más, a lo mejor mucho más visible que en otros lugares, la Ciudad de México y el Estado de México, que llevó a que esta reforma del Código Penal se llamara la ley Paola Buenrostro, ¿sí? Que, como a lo mejor saben quienes nos escuchan, Paola Buenrostro era una trabajadora sexual que fue privada de la vida por un hombre, y cuya amiga pues se encargó durante muchos años de hacer la exigencia de justicia, incluso la gran manifestación de Kenia Cuevas, que es una activista trans, de cerrar con el ataúd de Paola Buenrostro una de las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir justicia, ¿no? Había muchísimas problemáticas, no reconocer, ¿no? En aquel entonces la identidad y la expresión de género, todas aquellas problemáticas que tiene, por ejemplo, una persona trans que se encuentra en el abandono, y entonces, por lo tanto, no hay personas que puedan, familiares que exijan la justicia, y no se les reconoce ningún tipo de personalidad a la familia elegida, como podrían ser las amigas o las personas con las que se vive. Es decir, una serie de problemáticas que acontecieron en ese momento, y que lograron que durante todo este tiempo Kenia Cuevas pues estuviera impulsando que se lograra la ley Paula Buenrostro. Previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había establecido que toda muerte violenta de una mujer trans
debía investigarse como transfeminicidio, digamos, con independencia de que existiera o no el tipo penal, debía hacerse, ¿no? Entonces, en general, en todo el país, por disposición de la Suprema Corte, toda muerte de una mujer trans debe investigarse como transfeminicidio, lo cual realmente no sucede. Y esto es alarmante, particularmente problemático, porque México tiene uno de los mayores, una de las mayores cifras de transfeminicidios en América Latina, seguido solo después de Brasil, ¿no? Pero Brasil, como siempre digo, tiene una población mucho más grande que México y también una población de personas trans mucho más grande que México. Entonces, el número es bastante alarmante. Ocupa el segundo lugar también en crímenes de odio en general. Nada más en 2024 se reportaron 60 crímenes de odio en contra de personas LGBT en general. Este año ya vamos rondando las 40 y tantas también, no sabemos en cómo se va a terminar. El punto es que el contexto específico pues es muy conflictivo, muy problemático para las personas LGBT en general, pero sobre todo para las mujeres trans, porque viven, que eso ahorita nos lo va a hablar también la maestra, viven problemáticas muy específicas, es decir, la necesidad de dedicarse al trabajo sexual prácticamente como su única alternativa, abandonar su casa a muy temprana edad, una problemática para acceder tanto a trabajos formales como a cuestiones de seguridad social por el no reconocimiento de su identidad de forma legal, ¿no? O sea, que todos sus documentos no concuerden con su identidad y expresión de género autopercibida. Es decir, hay como una serie de problemáticas muy particulares que viven las personas trans que no viven otras personas, ni siquiera personas LGBT, y que las ponen en una situación particular de vulnerabilidad. Y entonces sobre las mujeres trans pesan, digamos, varios estigmas, no solo el estigma propio que suele pesar sobre las mujeres a nivel social, sino el de no ser consideradas suficientemente mujeres o mujeres reales por la sociedad, pero además porque la mujer trans tiende a transgredir la moralidad social, la moralidad pública, y entonces la violencia que se ejerce contra ellas es particularmente más grave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transfeminicidio, no nada más hablamos del tipo penal, sino hablamos de una conducta que está sucediendo de forma constante, de forma cotidiana en el país, y que implica precisamente eso, privar de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género es femenina. Digo, ahí hay un problema, digamos, que a lo mejor no contempló el tipo penal o que no se ha contemplado, que son las identidades y expresiones de género disidentes en general, ¿no? Por ejemplo, el de personas no binarias. Las personas no binarias no necesariamente tienen una expresión de género femenina, sino exactamente no binaria, ¿no? O el de otras formas de vivir la vida trans como pudieran ser los hombres trans, ¿no? Digo, eso no está contemplado en el tipo penal, digo, es una cosa que a lo mejor necesite ir reformándose con el tiempo, pero digamos, a primera instancia, pues digamos, ha sido una exigencia que está teniendo eco desde las comunidades trans que lo han exigido durante, pues, ya bastantes años. Claro, pues toda la razón, estimado maestro Carlos. Es un tema muy social, ¿no? Y muy arraigado en nuestra cultura. Y justamente la violencia estructural es sobre lo que habla, ¿no? Sobre cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan estos estereotipos de género, estos actos dirigidos a causar daño o a causar un tipo de perjuicio a estas personas trans y en realidad a todos, porque todos somos en un momento dado víctimas de esta violencia estructural. A mí me gustaría aportar a lo que nos estás comentando, los distintos ámbitos, ¿no? Y realmente visibilizar qué es lo que viven las personas trans y cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan, ¿no? Está, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Que por supuesto también está en un sesgo donde incluso existen grupos de choques y grupos radicales que están en contra de reconocer a una mujer trans como mujer, ¿no? Que vamos a una estructura donde tiene que ser mujer, nacida mujer, con sexo de mujer. No, o sea, hay que ser obviamente respetuosos, hay que entender las identidades, hay que entender las diversidades sexuales, hay que entender al género como desde una categoría analítica que se construye, que es una identidad que se va a construir y que cada persona la va a distinguir conforme su
crecimiento personal, sobre un criterio, sobre una formación. Ahora también está el cisgenerismo, justamente, ¿no? Este enfoque tan importante que tú mencionabas y una parte donde no te obliga, siendo una persona no binaria, no te obliga a ser directamente una mujer o a reconocerte totalmente como un hombre, ¿no? Y uno de los temas más importantes a los que se enfrentan también estas personas es a un cambio de nombre, ¿no? No solamente al cambio sexogenérico, con lo que antes se llamaba en este juicio, ¿no? En ese juicio civil del precámbrico, que no es tan precámbrico, pero era ya de hace años. Pero toda esta evolución, ¿no? Que hemos tenido, todo este progreso, pero se enfrentan justo a que dentro de la familia, que además lo voy a mencionar ahorita también en los ámbitos de violencia estructural, el familiar, pero en la familia se niega, ¿no? A reconocer a una persona cuando ha cambiado ya de nombre, cuando ya ha cambiado, por supuesto, de sexo o cuando ya es una mujer trans, a este cambio, ¿no? A esta aceptación, a nombrar a las personas como deciden que se les quieren nombrar y su nuevo nombre. Entonces, también está la transfobia, ¿no? Que no solamente es a un nivel social y en un ámbito social, sino también en la parte institucional. Y me gustaría empezar justamente con esta violencia institucional que sufren las personas y las mujeres trans en específico, ¿no? Que ahora que hablamos sobre los transfeminicidios, que al final nosotros hay que recordar que el feminicidio es la forma extrema de la violencia de género, por lo tanto un transfeminicidio es la forma extrema de esta violencia en contra de las personas trans y en específico de las mujeres, ¿no? Que es por eso que se llama así. Como tú lo mencionabas, esta importancia de llamar a los delitos por su nombre, ¿no? A los crímenes de odio, de identificar cuáles son realmente estos factores que incitan y que promueven, ¿no? Y que lo aceptan. Y entonces es ahí donde la prevención nos falla. Por una parte hay una negación por parte de dentro de esta violencia institucional de la identidad del género, ¿no? En los documentos oficiales, que justamente con esto inicié. En este cambio o no cambio, en este reconocimiento, hablábamos nosotros en alguna otra ocasión sobre en los centros penitenciarios, ¿no? Cómo las personas en reclusión, ¿no? Los llamados y los conocidos PPL, cómo hay maneras, ¿no? En las que si no han cambiado sus documentos oficiales, hay momentos donde les toca estar en un centro varonil o en otros en un centro femenil. Y entonces, ¿qué ocurre cuando es una mujer trans que no ha cambiado sus documentos oficiales, que no ha hecho esta modificación? Y entonces incurre en un ilícito, ¿no? Tiene que llevar todo un proceso en reclusión y entonces se va directamente a un centro penitenciario y en ese centro penitenciario ocurre un transfeminicidio, ¿no? Y cómo hay una parte segregada, cómo es una división estratosférica y cómo también dentro de las propias autoridades penitenciarias no hay una garantía de que esta protección suceda a sus derechos, ¿no? Ahora, está también los maltratos y la falta de aceptación, la falta de inicio, la falta de reciprocidad, ¿no? La falta de atención dentro de las autoridades ministeriales para iniciar carpetas de investigación. No, eso no es discriminación, no, eso no es una agresión. Eso por una parte también, ¿no? Y por supuesto hay una criminalización sistemática en contextos de las personas, como tú lo mencionabas, estimado maestro Carlos, de las personas trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Cuántas mujeres trans son aquellas que están dedicadas al trabajo sexual justamente porque tienen otras condiciones, ¿no? En el sentido, hablando de recursos económicos. Si hablamos nosotros de las personas que además en una parte de discriminación múltiple y con un enfoque interseccional valoramos cuántas mujeres trans son aquellas que tienen que verse en la necesidad de emigrar y de llegar a la Ciudad de México, ¿no? Hablando nosotros a nivel local, ¿no? A trabajar porque de sus comunidades, de sus pueblos originarios no los aceptan, ¿no? Entonces, ¿a qué recurren? ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Entonces, muchas veces por eso es uno de los factores que se van directamente a trabajar como trabajadoras sexuales, pero esto también queda en un estado, esta persona de desprotección, ¿no? Queda en un estado de cosificación sexual, queda en una materia donde no se garantizan ni su seguridad, ni sus condiciones, ni una igualdad en el trato que reciben, ni siquiera al momento, en caso de que sea una persona sumado, ¿no? A todo lo que hablo y a los factores que puede presentar una persona que es mujer trans, en caso de tener VIH, ¿no?
Si se va directamente a las clínicas Condesa, que son aquellas las clínicas públicas donde pueden recibir retrovirales y además también atención médica, pero ¿cuántas veces se les niega incluso la atención dentro de esas clínicas, ¿no? ¿Cuántas veces llegan cientos y cientos de quejas, de solicitudes, ¿no? Podemos incluso reconocerlo a nivel local dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero también en la CNDH, ¿no? ¿Cuántas pueden llegar para solicitar que las autoridades cumplan con esta protección, garanticen un servicio médico, garanticen una seguridad sanitaria, garanticen este sistema que existe, pero que no se tiene, ¿no? A esto es a lo que se enfrentan con el ámbito de la violencia y con el tipo y la modalidad tanto dentro del sector público con la violencia institucional, ¿no? Ahora, la violencia económica y la violencia laboral, ¿no? En la parte de una exclusión laboral era justamente, iba ligada a lo que hablábamos, ¿no? Hay rechazos dentro de los procesos de contratación generados por este machismo, ¿no? Por esta transfobia. No, es que a mí no me gusta que esa persona se vista así, ¿no? Quizá ya es una mujer trans mayor, ¿no? Tiene una edad mayor y no lo quiero cerrar solamente para mujeres trans, ¿no? No lo quiero cerrar así porque no lo es así. O sea, en realidad son todas las personas trans las que sufren este tipo de discriminación derivado de un tema de estereotipos de género, derivado de un tema de violencia de género, ¿no? La falta de acceso justamente a esta seguridad social que yo les comentaba, porque si no tienen dinero, ¿no? Si no tienen recursos para pagar un médico directamente privado, el cual tampoco les garantiza esa parte de igualdad, ¿no? En el trato, porque no lo garantiza, porque eso es algo cerrado y porque se debe de motivar que las personas estén ahí incentivando, ¿no? Esta igualdad. Ahora, la violencia educativa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con lo que llamamos, ¿no? Estos suicidios feminicidas, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas que son inducidas totalmente por un tema de acoso, por un tema de abuso, por un tema de violencia que viven dentro de los sectores educativos, ¿no? Hay una invisibilización también dentro de los libros de textos, ¿no? Para todo el tema de las mujeres trans, de las personas trans. No se educa así. ¿Que hay avances? Claro, pero que no está totalmente al 100%, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que si no se va a un tema extremo, ¿no? Nos vamos a ir directamente a un tema de abandono, ¿no? A un tema de abandono de estudios. Ahora, sobre la violencia simbólica y discursiva, nosotros vamos a ver esta violencia implícita, ¿no? En los lenguajes que son faltas, que no son incluyentes. Sabemos todas las personas que estamos reconstruyéndonos, sabemos que estamos reivindicando todo el tiempo nuestros derechos, sabemos que estamos en el camino, ¿no? A ser totalmente inclusivos, sabemos que existen errores, pero una cuestión es que existan errores y otra cuestión es que esos errores no sean errores, ¿no? Y que sean a propósito, que sean llevados a representar directamente una transfobia, que sean llevados directamente a aceptar el humor negro que existe, ¿no? Por más mínimo que sea un chiste dentro de redes sociales, por más mínimo que sea un chiste dentro de un meme que compartimos a través de WhatsApp, ahí es donde está la violencia, ¿no? Y nosotros estamos reproduciéndola. Entonces, hay cierta parte dentro de la estigmatización que se debe de eliminar. Y quisiera nada más agregar antes de seguirte escuchando, ¿no? Que es una cuestión dentro de la violencia extrema que no somos capaces de entender muchas veces, ¿no? Que nos sentimos fuera del problema, ¿no? Entonces, no solamente como testigos, sino fuera del problema. Creemos que no está en nosotros, creemos que no podemos hacer absolutamente nada, creemos que eso es muy aparte, ¿no? O muchas personas también creen, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Yo no conozco a nadie, o sea, si conozco a alguien es como del otro lado del mundo, no. La realidad es que no, ¿no? Estamos dentro de una sociedad inmersos, todos somos distintos, ¿no? Todos tenemos nuestras distintas cualidades y características, pero por una distinción de género, ¿no? No vamos a privarnos de tener una igualdad de condiciones y de oportunidades. Por supuesto, al derecho a una vida libre de violencias. No, muchísimas gracias, excelente. Yo estoy aquí anotando muchas cosas que me parecieron
híjole, muy puntuales, que diste como en el clavo en muchísimas cosas, y que tiene que ver ahorita con el siguiente tema, ¿no? La problemática de acceso a la justicia, los niveles de impunidad que hay, pero que es sistemático, ¿no? O sea, no es nada, no es aislado, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Todo el tema de la prevención, ¿no? Y es que, en efecto, hablabas de la violencia institucional, de la violencia económica, de la violencia en los centros penitenciarios. Me encantó cuando hablaste del tema de violencia educativa, porque en efecto, o sea, cuando nos cuentan la historia del mundo, cuando nos cuentan muchas cosas, se suele omitir a grandes personajes de la historia que fueron LGBT, pero específicamente trans, ¿no? Yo recuerdo, apenas estuve en una conferencia justamente hablando de personas LGBT en la ciencia. Y entonces yo hablaba de Lynn Conway, una mujer que reformó por completo a nivel mundial la forma en la que se producían microchips y microprocesadores para computadoras, para teléfonos, y que fue despedida de una empresa y después tuvo que empezar su investigación todo desde el principio. Y por casualidad, en esa conferencia solo llegaron infancias, o sea, solamente llegaron niños y niñas de secundaria, ¿no? Y entonces una persona se me acercó a decirme, oye, pero ¿no crees que esto no deberías decírselo? Pues, o sea, si no debería decírselo, pues me hubiera omitido de dar la conferencia porque eran las únicas personas que estaban ahí. Yo no esperaba, ¿no? Yo pensaba tener un público más adulto, pero como quiera que sea, pues tampoco estaba diciendo nada extraño, ¿no? Estaba hablando de personas que habían sido omitidas de la historia, simplemente por su identidad, expresión de género, orientación sexual, ¿no? Y lo que me decía esta persona era que no tenían la capacidad para entender. Y yo le decía, ¿por qué no? O sea, las infancias tienen toda la capacidad para entender las cosas, pero además yo no puedo darles información falsa o información cortada, porque estaría yo violando su derecho a la educación. Estas personas existieron y su identidad de expresión de género fueron un eje fundamental de su vida, ¿no? Y tú lo mencionabas ahorita desde la violencia educativa, ¿no? Pero también cómo se ha educado o cómo se nos ha transmitido de las personas LGBT un estereotipo siempre negativo, ¿no? Como decías tú, desde el humor negro o desde los chistes o desde la humillación, que aparentemente se vende como inocente, pero que termina por generar un sentimiento de aversión en las personas, ¿no? Hablabas del acoso digital, ¿no? Del abuso, de todas estas cuestiones que en efecto, o sea, porque cuando hablamos del tipo penal, hablamos de cómo se tuvo que crear una disposición jurídica para sancionar una cuestión que estaba fuera de control. O sea, que no se pudo prevenir y que no se pudo controlar, digamos, por sí misma, porque la sociedad, tú lo decías perfectamente, nos sentimos fuera del problema, o sea, la sociedad cree que no es su problema, que solo tiene que reproducir los chistes, o que no pasa nada si lo hace, o que no pasa nada si hace una ofensa, o que no pasa nada si yo ignoro lo que está sucediendo, hasta que en efecto esta violencia se vuelve incontenible, ¿no? En México esto ya está pasando, ¿no? Digo, no solamente en el caso de los transfeminicidios, pero en el caso de los feminicidios también, porque o sea, los feminicidios son eso, la muerte de una mujer por razones de género, y lo decías al principio, la forma extrema de violencia. Pero hablar de forma extrema de violencia no es que saltas de la nada a la forma extrema de violencia, sino es hacer todos los pasos que tú mencionaste, ir atravesando diversas formas de violencia, como en el violentómetro, ¿no? Que lo mide más o menos. Digo, a mí no me encanta esa idea de medir la violencia, porque toda la violencia es un problema, pero bueno, como quiera que sea, lo mide, ¿no? De violencias que son aparentemente más chiquitas hasta la que es más extrema. Lo mismo pasa en el caso del feminicidio y el transfeminicidio. Lo que hay es un momento en el que la violencia llegó al culmen máximo de venir de otras formas, a lo mejor menos evidentes de violencia, o o más normalizadas, ¿no? Entonces, en efecto, es fundamental entender el tema de la prevención, porque el tipo penal carece de muchos elementos que no se van a solventar de un día para otro, ¿no? Y dentro del tema que venimos aquí planeado para el día de hoy, pues está justamente el de los niveles de impunidad, y específicamente los retos del acceso a la justicia. Y es que, como ya decía la maestra, no solo
basta con tener el tipo penal. O sea, el tipo penal por sí mismo no sirve porque alguien lo tiene que aplicar. Pero ¿quién lo va a aplicar? Pues las fiscalías que de por sí no pueden aplicar los otros delitos, ¿no? Por ejemplo, a la fecha ya está establecida que cualquier muerte violenta de una mujer o cualquier muerte que no sea natural, digamos, o sea, como que estaba en el hospital y se murió, ¿no? O sea, digamos, cualquier muerte que se presuma que pudo ser privada de la vida de una mujer, se tiene que investigar como feminicidio, cualquiera. ¿Qué pasa? Pues que la fiscalía inicia la carpeta de investigación por homicidio. Y es hasta que ya inició el proceso en que se tiene que reclasificar a feminicidio por solicitud, normalmente del asesor jurídico o alguna cuestión similar. Porque las fiscalías no están capacitadas o no tienen la capacitación suficiente para saber que toda muerte sospechosa de una mujer debe investigarse como feminicidio. A lo mejor se determina en el proceso que no fue, pero mientras tanto se tiene que iniciar de esa manera. Lo mismo pasa ahora con el caso del transfeminicidio, ¿no? El tipo penal, digamos, es más o menos claro, pero sí tiene una problemática interesante que nos puede generar alguna duda, porque nos habla de cuándo se prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad de género se encuentra dentro del espacio femenino de género, ¿no? Y eso nos lleva a pensar entonces, ¿qué es el espacio femenino de género, no? Vamos a pensar, por ejemplo, que yo soy una drag queen, ¿no? La drag queen, pues a lo mejor a primera instancia su identidad se encuentra dentro del espacio femenino de género, pero si me matan saliendo de un show y yo ya no traigo esa identidad de género femenina, o sea, ¿cuándo se considera, no? Entonces, para la fiscalía, si a mí me ven como hombre, me van a investigar como homicidio, aunque yo sea una drag queen o un travesti o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, hay una problemática que el tipo penal por sí solo no va a resolver. Se necesitan capacitaciones, protocolos, pero como siempre digo yo, mucha gente me ha dicho que no le gusta la palabra, pero a mí particularmente sí me gusta sensibilizaciones. O sea, yo no puedo capacitar en el ámbito técnico a las fiscalías si no son sensibles a entender las razones que hay detrás, ¿no? Y ahorita la maestra nos dio un recorrido muy completo, a pesar de que tenemos poco tiempo, pero muy completo, de las cuestiones estructurales, el trabajo, la seguridad social, el cambio de nombre legal, prácticamente obligarse o verse forzadas al ejercicio del trabajo sexual, es decir, la cosificación, ¿no? Como ya nos lo mencionaba también la maestra. Y entonces hay muchas problemáticas que si la fiscalía, por ejemplo, no entiende todo lo que hay detrás de esta problemática, pues para él es una persona muerta más y ya, ¿sí? Como las 40 o 50 que llegan diario, ¿no? La violencia ha llegado a niveles tan extremos en México que ya no se pueden conmover ante este tipo de problemáticas. Y ello no quita que otros homicidios u otros feminicidios sean menos importantes, ¿no? Y aquí yo suelo ser muy explícito para que se entienda. No es lo mismo que yo iba caminando por la calle, me asaltaron, me dispararon y me morí, que no es que sea menor, a que me privaron de la libertad, me llevaron a un lugar específico, me tuvieron sin comer no sé cuántos días, yo mi identidad de género se expresaba a lo mejor a través del cabello largo, pues me lo cortaron, me raparon, abusaron sexualmente de mí, posteriormente me estuvieron golpeando, torturando y finalmente me privaron de la vida de una manera, digamos, con saña, ¿no? Que es una de las previsiones que hace el Código Penal. Y eso lo vimos apenas en Colombia. A inicios de este año, con el transfeminicidio de Sara Millerey, una mujer trans a la que le fracturaron las manos y las piernas y después de haberla golpeado brutalmente la abandonaron en un río. Y desde ahí pudo llamar a su mamá para decirle, me estoy muriendo, y finalmente murió en un río abandonada por un montón de personas, porque era un grupo de personas que la golpearon hasta las fracturas y finalmente murió. O sea, el nivel de saña. Digo, yo luego pienso, ¿no? ¿Cómo es que no podemos ya sensibilizarnos ante ver la muerte de una persona, pero todavía ver la muerte de una persona con saña, sea lo que sea, como lo pensemos, como incluso desde negar si es una mujer o no es una mujer, desde mis propias convicciones, ya, si quieres está bien, no pasa nada, pero ¿cómo no te puedes conmover ante ese nivel, ¿no? Entonces, el transfeminicidio, como el feminicidio,
Son dos tipos penales muy específicos porque están caracterizados del odio de una sociedad que se dirige sobre una persona en específico, una mujer o una mujer trans, no solo de la persona, de la sociedad que odia a las mujeres y que odia a las mujeres trans, ¿no? De hecho, justamente una de las cosas que se suelen hacer en estos transfeminicidios y que los prevé el Código Penal es sustituir los objetos de la persona, los objetos femeninos por objetos masculinos o vestirlos como hombres o cortarles el cabello precisamente, que son las formas en las que se performa el género, ¿no? Diría Judith Butler, y que por lo tanto hacen un énfasis en que te estoy privando de la vida, no solo por ti misma, sino por lo que representas, ¿no? Entonces, en efecto, hablar de transfeminicidio no es solo una acción de una persona en particular sobre una persona en particular, sino de un sistema. Son estas cuestiones estructurales de las que ya nos hablaba ahorita la maestra, y precisamente el tipo penal no puede modificar al sistema por sí solo. O sea, es una cuestión de conciencia. A mí me encantó, yo de verdad sigo encantado de que el tema fuera este, porque y lo decíamos antes de iniciar la ponencia, son pequeños granitos de arena que si lo veo 1, 2, 15, 20, 50 personas, poco a poco pueden empezar a hacer conciencia de que no hay razones que justifiquen privar de la vida a una persona, mucho menos con este nivel de saña, pero además que esa privación de la vida viene siguiendo un caminito de me burlé de ti, un caminito de no te dejé entrar, un caminito de yo dije que tú eras hombre, un caminito de te dejé un comentario de odio en redes sociales. O sea, son esos caminitos, son como siempre yo digo, la violencia es como un músculo, mientras más la ejercitas, más resiste, y las personas que ejercen violencia cada vez resisten más porque empiezan a perder la sensibilidad al dolor que provocan sus acciones, ¿no? Entonces, así como los músculos se van haciendo más fuertes, la violencia se va haciendo más fuerte. Por eso es que el feminicidio, el transfeminicidio son la forma más extrema de violencia. Pero como les decía, no va de 0 a 1, sino se va ejercitando a lo largo de los años. Entonces, pues la explicación que nos decías hace rato, maestra, pues a mí me encantó porque fue muy completa de entender el transfeminicidio como un fenómeno integral, no que surgió de la nada, ¿no? Claro, totalmente. Y además, yo quisiera, a lo que nos comentas, ¿no? Agregar primero un tema que a nosotros es cultural e histórico, ¿no? Las mushes de Oaxaca, por ejemplo, que son los principales crímenes de odio a un nivel cultural dentro de nuestro país, ¿no? De cómo hay una manera de normalizar la violencia, ¿no? De tipificarla, pero no en un nivel para realizar una sanción, sino para tener esta parte de una norma social, ¿no? Las llamadas normas sociales, que realmente no son más que la cultura de violencia, ¿no? Que es el nombre exacto, el término correcto para definirlas. Pero es, por ejemplo, en 2024 tuvo el caso de Maite, ¿no? Que también se encontró que era muy reconocida dentro de los mushes, ¿no? De las mushes, y esta parte es fundamental tenerla, ¿no? Y ahora también dentro de, igual, ¿no? Tomando esta parte dentro de las autoridades ministeriales, en todas las marchas, en todas las manifestaciones de las poblaciones LGBTIQ+, por ejemplo, cómo hay después siempre nos hemos mal acostumbrado, mal normalizado a conocer un caso, ¿no? De un transfeminicidio, ¿no? Muchas veces, o de un homicidio, de un crimen de odio, ¿no? De cómo hay esta parte, muchas veces dentro de esta cultura y dentro de esta violencia son las propias personas las que tienen una mayor transfobia, ¿no? Las que cometen estos crímenes de odio, que son transexuales o que son homosexuales, pero son interno. O sea, ¿a qué me refiero? Que por un tema de miedo, por un tema de no decirlo, de una falta de apertura, no lo hablan, no lo dicen, no se reconocen, ¿no? No tienen esa parte de identidad sexual, que yo no digo que sea fácil, porque no es nada fácil en esta vida. O sea, un tema de diversidad sexual, un tema de reconocimiento, un tema de ejercicio y goce pleno de estos derechos sexuales en general, de toda la sexualidad, no son fáciles, porque no nos enseñaron desde que hablábamos del ámbito educativo, no nos enseñaron a eso desde que teníamos un mes de nacidos, por ejemplo, ¿no? No nacimos dentro de un mundo que fuera totalmente igualitario. Entonces, también esta parte del estudio, ¿no? Y para temas de políticas
de prevención hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? De cómo es ese odio, esa misoginia justamente de la que hablabas y referías, que hay una parte interna donde lo que yo más odio es lo que yo tengo, pero yo lo tengo oculto, ¿no? Yo no tengo claro, porque yo no soy aceptado, porque yo no lo acepto y entonces tengo un rechazo justamente hacia eso, ¿no? Tengo un odio y entonces es ahí donde se cometen, independientemente de todo el resto de cuestiones que tengan que ver con la salud, ¿no? De personas que cometen ciertos actos ilícitos como lo son los delitos, ¿no? Tanto de feminicidio como de transfeminicidio y homicidio en general, de los tipos y modalidades. Y otro de los puntos más importantes, ¿no? Que quería agregar y sostener es esta falta de apertura, ¿no? Dentro de todos los ámbitos de normalizar, hablar lo que tú decías, ¿no? Desde las infancias, de reconocer que es desde una edad temprana cuando se tiene que mostrar, cuando se tiene que hablar, cuando se tiene que perder la pena, ¿no? Y lo digo así, o sea, entre comillas, porque o la vergüenza, porque no existe pena, no existe vergüenza, ¿no? Tenemos cuestiones también naturales, no solamente construidas ya a lo largo, sino las personas que son hermafroditas, ¿no? Por ejemplo, tienen que definir su sexualidad, pero son personas que muchas veces, si no le conocen desde chicas, ¿no? Desde pequeñas, toda la historia, toda la parte de la sexualidad y la amplia posibilidad que tienen de ejercer justamente, no solamente su sexualidad, sino sus derechos, es esta falta que todavía nos queda, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje ahí que no hay manera de entrar. Le llamaban en algún momento y le siguen llamando los tabús, ¿no? O sea, el tabú de esta caja de Pandora que no se abre para nada, ¿no? De esto que no se toca para nada, esto que entonces, no, es que eso mejor que se quede silenciado. Y no, realmente son tanto los espacios que nosotros promovemos, tanto la parte de activismo, ¿no? Tanto la parte de hablarlo, tanto de conversarlo, de escribirlo, de estudiarlo, de analizarlo, ¿no? De investigarlo, de reflexionarlo, ¿por qué no? Porque por supuesto que uno entiende la vida, ¿no? Desde otra perspectiva, cuando se dedica a temas de los derechos humanos, de temas de ámbitos culturales, de temas de ámbitos sociales, políticos, ¿no? Y por supuesto dentro de todos los ámbitos, ya sea público o privado, pero es una manera distinta de ver la vida. Me encantó una vez tú, maestro Carlos, nos decías cómo ponerse los lentes, ¿no? Ponerse los lentes con este enfoque no solamente de género, no solamente de derechos humanos, sino igualitario, pero es otro, ¿no? Es otro enfoque, o sea, ponerse los lentes en serio y dejar atrás este tipo de violencias cuando sí podemos hacerlo, ¿no? Cuando dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestras propias relaciones cercanas, en un tema de compañerismo, en un tema laboral, en un sector, sí podemos frenar este tipo de violencia, sí podemos decidir qué términos estamos ocupando, ¿no? Y de nuestro tipo penal, ¿no? En esta parte de incentivar y defender el transfeminicidio, continuar promoviendo estas formaciones a los servidores públicos, ¿no? A las autoridades ministeriales, que no solamente sea un deber, un cumplimiento de la obligación de son 60 horas para cada parte pública, para cada entidad, ¿no? Por cada servidor público, de cumplir con ciertas formaciones de igualdad. No, o sea, realmente que se aplique. A mí, yo entiendo la vida y en esta parte del ejercicio, no solamente profesional, sino también privado, que es fundamental entender que siempre vamos a decir algo que nos va a costar más trabajo realizar, ¿no? Siempre nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿no? Somos igualitarios, siempre vamos a encontrar algún punto, siempre nos vamos a encontrar en alguna circunstancia donde para ser igualitarios habrá que sacrificar algo, porque así es la vida, porque así es la parte del reconocimiento, porque hay que ser justos, ¿no? Hay que realmente realizar lo que decimos, lo que actuamos, y eso es lo que muchas veces dentro de ámbitos ministeriales es muy difícil, ¿no? Porque lo aprenden, lo conocen, lo saben, pero entonces vienen todos los estereotipos de género, entonces viene todo el tema de la violencia ejercida ya desde una parte interna, ¿no? Desde una parte privada. Entonces, quien no cambia
desde una parte personal no va a cambiar en un ámbito público. No hay manera. O sea, no hay una forma de que dentro de la parte laboral, si tú ya estás llevando a cabo violencias, o incluso si estás siendo víctima de violencia, entonces tú en espacio público lo vayas a actuar, ¿no? No, esto está excelente porque sí, por supuesto, digo, a lo mejor el Ministerio Público, tú llegas y presentas la denuncia o está analizando y dice, ah, bueno, encuadra, no encuadra, no es tan fácil, ¿no? Porque toda, como dices, toda la parte interna, toda la parte privada repercute en lo público, incluso de manera inconsciente, ¿no? Entonces, justamente respecto de este apartado que me toca ahora hablar de el tema de cómo construir desde lo comunitario es fundamental, porque entonces, ¿cómo transformas esto desde sí, justo de las resistencias, las agencias comunitarias, ¿no? Acciones como las que realiza la maestra con la sociedad son fundamentales precisamente para concientizar a nivel colectivo, porque lo colectivo es lo que sostiene el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, sí es necesario que las personas desde su propio ejercicio personal, desde su propio ejercicio de autoconciencia, si quieren, reflexionen justamente lo que decía, yo vivo estas violencias, yo ejerzo estas violencias, ¿por qué, cómo, cuándo y cómo dejar de hacerlo, ¿no? Una de las primeras preguntas que hay que hacerse es cuáles son las violencias que ejercemos y es la más complicada, ¿no? Y ya decía la maestra, decir las cosas no implica hacerlas, ¿no? Pero también a veces poder decirlas implica querer hacerlas y muchas veces no se quiere, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental en la necesidad primero de cuestionarse a nivel colectivo qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los contenidos que se están distribuyendo, ¿no? Porque también muchas veces los contenidos en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, pues suelen ser reproductores del estigma, ¿no? Vamos a pensar en estos periódicos de nota roja que cuando reportan un transfeminicidio lo reportan como si fuera un chiste, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, qué chistoso, qué divertido, ¿no? Y entonces eso lo que hace pues es justamente reproducir la aversión, ¿no? Entonces, digamos, la manera en la que esto se puede evitar, más allá del tipo penal, es generando conciencia, pero incluso para el tipo penal es generando conciencia, ¿no? Y decía la maestra, no se trata nada más de sí, ya cumplí con tantas horas de capacitación en materia de género, ya cumplí con tantas materias de capacitación en tal cosa, o sea, ¿cómo se está capacitando a las personas? A nivel técnico, a nivel de, el tipo penal dice esto, ajá. ¿Cuál es el trasfondo social que hay de todo esto para que tú entiendas el tipo penal, incluso para que tú entiendas que ese tipo penal no surgió de la mente del legislador, sino como resultado de las exigencias sociales desde los activismos, ¿no? Porque este tipo penal fue construido por los activismos. Su aplicación y su correcta aplicación va a depender de las exigencias que hagan también las personas, los mismos activismos, como ha sucedido en el caso del feminicidio, ¿no? O sea, el feminicidio, lo mismo surgió también así, ¿no? A través específicamente del problema de Campo Algodonero, ¿no? Como se llamó en la Corte Interamericana, que públicamente se llamó el de las muertas de Juárez, que son estos feminicidios sistemáticos que se dieron en Chihuahua a inicios del siglo y que fue gracias a los activismos de muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, a la construcción teórica, por ejemplo, de Marcela Lagarde, ¿no? Para que se pudiera dar el tema de entender qué era el feminicidio, pero también en la exigencia constante, ¿no? Ayer justamente estaba viendo las noticias cómo había una manifestación de unas mujeres de una colectiva que estaban en Cuauhtémoc tratando de, pues sí, de hacer exigencia respecto a la investigación de un feminicidio y un grupo de motociclistas solo las empezó a agredir, incluso llegar a los golpes. Y digo, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿cómo llegas a un nivel de insensibilidad donde ya no solo no te importa la muerte de la gente, sino no te importa el dolor de las víctimas indirectas, de las familias, ¿no? Y como decía la maestra, es una cuestión de sensibilidad, pero de empatía, de entender que así como le pasó a ella, te puede pasar a ti, pero incluso si no te pasara, tendrías que tener tanta sensibilidad, decir, esa persona está sufriendo, creo que yo puedo sensibilizarme, unirme a la exigencia que está haciendo, ¿no? Entonces,
yo retomo y me quedo mucho con lo que dijo la maestra, no mirar a otro lado como si fuera algo que no me atraviesa, como si fuera algo que no me importa, porque cuando yo miro a otro lado para que algo no me importe y un conjunto de personas de suficiente número lo hacen también, pues entonces a nadie le importa el problema y el problema sigue hasta que me toca a mí, ¿no? No me gusta mucho a mí moverme por el tema de la culpa, de un día te va a tocar, un día te va a pasar, sino por el simple hecho de la sensibilidad, ¿no? Casi como los griegos, nada humano me es ajeno, ¿no? Entonces, como la necesidad de generar la conciencia social, de exigir a través de una reconfiguración de nuestro pensamiento que este tipo de violencias estructurales paren y dejen de suceder estos temas de transfeminicidio, ¿no? Y pues, digo, también tiene que ver con la voluntad del Estado, o sea, si el Estado no tiene voluntad política de hacerlo, pues normalmente va a decir, yo ya legislé el tipo penal, ahí está, yo ya no me meto en nada más, pero no hay prevención, no hay campañas, no hay sensibilización de los servidores públicos, de la policía, no sé, o sea, es un tema como que muy complejo, que abarca muchos elementos y yo agradezco mucho a la maestra que hayamos empezado a poner este granito de arena en un tema que además se habla poco. O sea, yo cuando, incluso yo mismo que me dedico a estos temas, nunca había hecho un foro sobre transfeminicidio porque no me pasaba por la cabeza el tema. No es un tema del que se hable, no es un tema del que se hagan foros, no es un tema del que se hagan conferencias, no es un tema del que se hagan videos. Entonces, de verdad, maestra, muchas gracias por haberlo puesto, sobre todo en este tiempo de los 16 días de activismo. Es de verdad muy poderoso que haya alguien con iniciativa que diga, vamos a empezar a hablar de algo que nadie está hablando. Pues al contrario, estimado maestro Carlos, al contrario, gracias por aceptar la invitación desde Amarelil. Ha sido un honor escucharte y poder dialogar sobre esto, ¿no? Nosotros nos pasamos y nos quedamos en este ámbito jurídico, ¿no? Y de violencia estructural, que es lo que nos toca, porque muchas veces dirán muchos colegas nuestros, ¿no? Que la todología, ¿no? El ser todólogos, pero no, a mí me parece que hay una parte de la sociología y de la psicología muy importante, ¿no? Que hay que reflexionar. Por supuesto que desde un ámbito político, si nosotros estudiamos esta teoría, ¿no? O sea, si nosotros vemos tanto teorías de violencia como del simple término, ¿no? De este tipo, transfeminicidio, nos meteríamos a otro punto importante, ¿no? Hablábamos sobre estos elementos, de los conceptos. Pero justamente es un tipo penal y además un delito que no se visibiliza, ¿no? Que muchas veces se prefiere tal cual crímenes de odio, si bien obviamente es el término totalmente legal, ¿no? Totalmente aceptado y que al cual nos tenemos que referir, pues también es una manera de abrir esta situación y abrir esta defensa en práctica, ¿no? A las mujeres trans, a las personas trans. No es algo alejado, como tú decías, ¿no? No es algo que esté del otro lado. Es una cuestión de todas las personas que nos encontramos apoyando y defendiendo y proclamando también esta igualdad, ¿no? Tanto que anhelamos la igualdad, está también en nosotros la obligación de cumplirla, ¿no? Y de garantizarla desde punto por punto, ¿no? Desde persona por persona. Y sin más, pues de nuevo, muchísimas gracias, ¿no? Es un honor, aquí nos vamos a quedar y además ya con esto cerramos el año con Amarelil, ¿no? Ya en diciembre es nuestro último, nos despedimos de 2025, así que qué mejor cierre con que nos hayas aceptado esta invitación, estimado maestro Carlos. Es un honor escucharte. Por favor, no dejen de seguir al maestro Carlos en todo lo que habla. Tiene muchísimas conferencias, participa en muchísimas ponencias, todos los temas que necesiten conocer y que si tienen algún tema de duda, ¿no? Por favor, acérquense con el maestro Carlos Alberto Vergara Hernández. Y un experto además, un especialista y un colega muy querido. Muchísimas gracias por estar esta mañana de diciembre, ¿verdad? Que ya nos comienza más el frío. Ahora sí ya estamos en invierno total. Y pues muchísimas gracias. Te mando muchísimos abrazos. Muchísimas gracias. Y pues juntas Un abrazo. por la igualdad, ¿no? Con todos,
con todo nuestro lenguaje inclusivo, con todas nuestras ganas, con toda la parte que podamos, que para eso estamos. Así que pues muchísimas gracias y pues desde Amarelil les mandamos muchísimos saludos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sigan